Al decir Londres 2012 pensamos en un nombre. El centro, remate y gol. ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! ¡Gol! Al recordar aquella selección del Piojo Herrera pensamos en un nombre. Oribe, 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 gol. ¡Oribe! Eres el mejor delantero que ha existido en este país. ¡Qué Hugo! ¡Qué Hugo! ¡Oribe, Dios mío! ¡Oribe, Oribe, Oribe! ¡Oribe! Eres Dios, Oribe, no puedo, ya no sé qué más decirte. Hablar de Santos es hablar de él. Oribe la toca, Oribe tiene el campeonato, Oribe, 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 Oribe. Pensar en títulos americanistas recientes es pensar en Oribe Peralta. Es más, pensar en los éxitos recientes de jugadores nuestros es pensar y hablar del Cepillo. Porque en un fútbol plagado, lleno de delanteros extranjeros, se vuelve muy complejo tener figuras mexicanas así de grandes, así de resilientes, de persistentes como lo fue él. Desde el ascenso con el León, corrido por el Morelia, por el Monterrey, incluso en su momento despreciado por la gente de Santos, para ser unos años más tarde el ídolo del país entero. El hombre de oro, Oroibe, el que todo el país se peleaba y quería. El que llegó a mandar a la banca a Raúl Jiménez o al Chicharito. El que triunfó a pesar de ya no ser un jovencito. El que tiene una historia más que digna de repasar. Hablemos de la carrera completa de Oribe Peralta. Nació en el año 1984 en un pueblito cercano a Torreón llamado La Partida, llevando un nombre poco común, Oribe. La razón, un exjugador del América llamado Oribe Maciel. Su padre evidentemente americanista, aunque él desde chiquito admirando a Santos Laguna. Por ser de esa ciudad, porque frecuentemente visitaba el Estadio Corona y claro, por el ídolo de todos los laguneros, Jared Borghetti. Intentó una y otra vez llegar a las fuerzas básicas de Santos, negado ese deseo. Se enroló al Cecifut, un centro formativo en el norte del país. Digamos que una especie de fuerzas básicas que no está baleada a un club profesional. Y ellos, a la postre, se convirtieron en una agencia de representantes. Claro, propiciada por Oribe y su éxito y teniendo a jugadores como Aldrete, Aris Hernández o hasta un hombre que movió millones en transferencias, Carlos El Gulit Peña. Entró al Cecifut teniendo una edad ya avanzada para un futbolista de formación, a los 16. Aunque él, con su habilidad cabeceadora, su movilidad en el ataque, lo llevaban a consolidarse como la joyita de su equipo. Llamaba la atención incluso de la selección nacional sub-17. Estuvo con ellos en un premundial. Llegó a entrenar junto con Cuauhtémoc, con Pavel, Jorge Campos, García Aspe, con el Matador y todos los representantes del Tri Mayor. En el año 2000 Oribe logró clasificarse al Mundial Sub-17 y fue aquí donde llegó su primer impacto, su primer golpe fuerte. Una fractura de tibia y el peroné que lo apartaría del mundial y tendría que regresar a casa. Mínimo 6 o 7 meses de recuperación y como ya tenía una edad avanzada y su padre le pidió un tiempo límite, es decir, lo apoyaba en su carrera de futbolista. Pero si a los 18 no estaba en un equipo profesional, de regreso a estudiar o a trabajar, pues tras esa lesión volvió a la partida rendido. Le dijo a su padre que se acababa el sueño y él le dijo que ok, estaba bien, pero que se presentara a renunciarle a los de Cecifut. Ellos negaron su petición, lo convencieron de intentarlo una vez más. Le consiguieron acomodo en Durango y ahí, con los alacranes, hizo su periodo de recuperación. Pues fue la misma gente de Cecifut que logró colocarlo en Guadalajara. Lo enrolaron a las Chivas, se fue a hacer pruebas y se quedaba con el rebaño. Llegó a entrenar incluso con el primer equipo dirigidos por Oscar Ruggeri y estuvo a punto de debutar, nada. Una vez más, de vuelta a Torreón. Y es que si todos conocemos que la carrera de Oribe es un constante esperar y esperar para triunfar, pues así fue desde un inicio. Volvió con los de Cecifut tras no quedarse con Chivas, ya que para ellos llegaban cambios. Vergara compraba al equipo y entonces le surgía la opción de irse al Morelia. Rubén Omar Romano lo tomaba dentro del primer equipo de Monarcas, ahora sí entrenando firme y diariamente con ellos, convocado aunque a la banca. Y fue a sus 19 años, en el 2003, que debutaba como profesional, aparte haciéndolo en primera división. Eso sí, solo 2 partidos y de nueva cuenta hacer maletas, cambiar de rumbo. Se marchaba a la categoría de plata, al ascenso para jugar con el León.
Un equipo que recién había caído al infierno y que necesitaba de nuevas caras para cumplir con los minutos de los jóvenes. Y fue con ellos con quien encontró sus primeras titularidades, sus primeros goles, quedando como líderes del torneo, llegando a la liguilla, él titular, él marcando la fiera campeona del Clausura. Fueron a jugar el partido por el ascenso, pero fracasaron con Dorados de Sinaloa. Se quedaron a la orilla de volver a la primera división, aunque desde su trinchera, su paso más que positivo. Hizo 10 goles vestido de verde y blanco, por lo tanto quería volver al Morelia y reinstalarse en la máxima categoría. Viene el segundo golpe fuerte en su trayectoria. El primero, esa lesión de tibia y peroné; el segundo, Luis García. El doctor era vicepresidente deportivo de Monarcas. Dijo que no le gustaba Peralta, que no cumplía con las condiciones de un delantero de primera división, así que prefería vender su carta a otro club, y así aparecía Monterrey. El Piojo Herrera dirigía a los Rayados, y como él tiene esa escuela la volpiana de apostar en el mexicano, en los jovencitos, pedía al Cepillo. En su primer torneo formó una muy buena doble punta con el Guille Franco. Fue titular y hacía 5 goles, buenas cifras, pero llegaba a la liguilla, lo mandaban a la banca. Y aunque entraba de cambio y era un revulsivo, ya no pudo contribuir con más anotaciones y perdían la final con los Pumas, bicampeones de Hugo Sánchez. Al siguiente torneo le llegaba una oportunidad de oro. En esta era de los mexicanos jugando Copa Libertadores, pedían refuerzos comúnmente cuando llegaban rondas finales. Pues fueron las Chivas quienes solicitaron a Oribe como refuerzo. Ese equipo donde llegó a hacer pruebas, donde entrenó algunos meses, donde soñó con debutar, ahora lo pedía para unos cuantos partidos, aunque siempre como suplente. El delantero titular e inamovible, Adolfo El Bofo Bautista. Ni un solo gol con el rebaño, solamente 4 duelos jugados, eso sí. Estuvo presente en aquella histórica goleada de 4-0 a Boca Juniors. Volvía con Rayados, en donde de nueva cuenta marcaba 4 o 5 goles por torneo, aunque difícilmente como titular. Incluso lo mandaron a Rayados a los Rayaditos, para que se fogueara más, para que se curtiera, porque la realidad es que este delantero no estaba a la altura de un equipo de primera. O eso notaba el Piojo, eso notó también Luis García. La mayoría pensaban eso, a excepción de un hombre, Ricardo Antonio Lavolpe. Él identificó algo en Oribe, algo que nadie, solo él. Y aunque se le mandaba a la segunda división y tenía pocas oportunidades, el bigotón lo convocaba con la selección mayor. Lo debutó con el Tri en un par de amistosos apenas a sus 21 años. Así que en su carrera, de momento, difícil de saber si estaba por buen o mal camino, ya que por un lado vestía la camiseta verde, representaba a la selección, refuerzo para Chivas en Libertadores, pero por el otro lado, banca en Rayados, jugando para los Rayaditos en el ascenso. Llegamos al 2006, donde Monterrey decidió traspasarlo. Lo vendieron a Santos Laguna y para él un sueño hecho realidad. El equipo de sus amores, de su infancia, el club de su ciudad. Estaría de vuelta en casa, cercano a su familia, y como ya se había marchado Jared, finalmente, por primera vez en toda su carrera, sería un titular inamovible. Tendría socios espectaculares como el Lorito Jiménez o un asistidor de élite, Pony Ruiz. Y aunque ahora sí se le acomodaba todo, nada, de nueva cuenta, sin brillar. Fueron el último lugar de la tabla, peligraban el descender, solamente pudo marcar 3 goles jugando casi todos los minutos, recibiendo incluso abucheos del Corona, ya que el supuesto nuevo Jared, muy lejano de ser el nuevo Jared. Se quedó con los guerreros un par de años más, donde llegó la inversión de Grupo Orlegui, de Irarrágorri, quien trajo a la Chita Ludueña, a Osvaldo Sánchez, Fernando Arce, Chato Rodríguez y también a 2 delanteros top, Vicente Matías Buoso, Chucho Benítez. Esto significaba que el Cepillo, de nueva cuenta, a comer banca. Ni el ecuatoriano ni el Toro cederían sus lugares, aunque esto era la motivación que necesitaba, el que lo impulsaran grandes figuras, grandes goleadores, ya que de esta forma, cuando tenía minutos, los aprovechaba para hacer goles y finalmente ganarse el cariño de la gente. Y es que era ese tipo de delantero que no era top, que no era figura, pero que era muy respetado. Era muy querido por ser hombre de casa y también porque ahora sí Santos figuraba en Liga MX. Levantó junto a Irarrágorri, al travieso Guzmán y Osvaldo Sánchez su primer título como profesional, el Clausura 2008, venciendo a Cruz Azul en la final. Y aunque ya era campeón del fútbol mexicano, lo mandaban a préstamo. De nueva cuenta, probar suerte en otros lugares, en otra ciudad, y cambió radicalmente. De norte a sur,
Del club campeón a uno que buscaba no descender, se fue a los Jaguares de Chiapas. Liberado de presión, de ser banca, con la esperanza de tomar un segundo aire o bien su primero, ya que de momento muy medianita su trayectoria. Con 25 años se fue a Tuxtla Gutiérrez, donde por fin brilló. 6 goles en su primer torneo, se metieron hasta la liguilla y en el segundo otros 6 tantos más. Y aquí se encontraba el entrenador que lo llevó al estrellato. En estos Jaguares de Chiapas lo dirigió el Flaco Tena, quien quedó enamorado por su soltura, su manejo perfecto del área, su capacidad rematadora con la diestra o bien con la cabeza. El préstamo fuera de Torreón resultó. El plan le salió de forma correcta a Irarrágorri. Ellos mandaron al Chucho Benítez a Inglaterra, a la Premier League. Así que ese espacio quedaba libre y por lo tanto, de regreso el Cepillo Peralta a la comarca lagunera. Se reencontraba con Rubén Omar Romano, el director técnico que lo debutó como profesional en Morelia. Él ya con 26 años, estamos en el 2010 y por fin, después de tanto intentar, después de tanto ir y venir, se consolidaba como el punta fijo del equipo de sus amores, portando la 24 en la espalda, siendo un tremendo goleador, tremendo asistidor, ya que se había incorporado a las filas el mismísimo científico del gol, Carlos Darwin Quintero. En su primer torneo de vuelta en Santos, figura estrella en torneo regular y en liguilla, ¿qué decir? Pasaron de los Pumas del Tuca en cuartos. En la semi se medían al Morelia, empataron 3-3 en la ida, claro, con un gol suyo. Y en la vuelta, historia. Una de las goleadas más escandalosas que se han visto. 7-1 le pegaron a los Monarcas, 7-1 en 90 minutos, él haciendo un hat-trick y aparte repartiendo 3 asistencias. Oribe, ahora sí, estrella. Llegaban a la gran final para medirse al Toluca del Chepo, 2-2 en el primer partido en el recién estrenado TSM, obviamente con pase de gol suyo para Buoso, y en la vuelta en el Nemesio una tragedia gigante. El tercer golpe fuerte en su carrera. Se fueron hasta los penales y no le tocaba cobrar, pero no importaba. Los choriceros se perdían 2 de sus primeros 3 cobros y Santos marcaba los 3. Esto significaba que uno más anotado y campeones. Sería campeón con su equipo siendo figura. Buoso fallaba. Siguiente oportunidad, Carlos Adrián Morales fallaba también. Se les venía el mundo encima. Toluca estaba remontando y Fernando Arce la estrellaba en Talavera para desperdiciar así la oportunidad de oro. Tuvieron 2 penales seguidos con los cuales pudieron ser campeones y se quedaban con las manos vacías. Su regreso triunfal a la Laguna a un penal de ser perfecto. Siguiente torneo, un poco de lo mismo, dirigidos por el mismo Romano. Goles, liguilla, llegaban a la final, otra derrota. Y ahora, peor para él, cayeron con el Monterrey, con su ex equipo. El cuarto y creo yo último golpe fuerte en su carrera, porque llegamos al 2011 y finalmente volvió a ser sonado a lo largo del país. Su rendimiento con los guerreros llamaba la atención a nivel nacional y en específico la del Flaco Tena. El hombre que lo tuvo en Chiapas ahora era encargado de las selecciones menores. Comandaría el camino a los Juegos Olímpicos del 2012 y como permitían generalmente llevar a algunos mayores de los 23 años, Oribe sería siempre su refuerzo estrella. Primer reto, la Copa América de Argentina. Y en ese mismo verano, los Panamericanos en Guadalajara, donde fue simplemente Dios. 6 goles en solo 5 partidos y claro, campeón. El Flaco Tena teniendo 2 referentes mayores de la edad permitida. Obviamente él, el número 9 y el arquero Chuy Corona. Destacando desde ya Javier Aquino, Diego Reyes, Irán Mier, Néstor Araujo. El haber sido referente en estos Panamericanos y combinándolo con su gran forma en Santos, recibía por fin llamado con la selección mayor. El Chepo lo devolvía a vestirse de verde tras 6 largos años de espera, desde aquel 2005 con la Volpe hasta ahora verano del 2011. Su regreso fue ante Estados Unidos en Filadelfia y él marcando el único gol del Tri. Esto significaba que desde ese momento y en adelante un convocado habitual de México. Su historia empezaba a ser un caso de estudio. Los medios de televisión, las revistas y las redes sociales hablaban de un hombre resiliente, del que esperó y esperó, del jugador al que le llegó tarde el fútbol porque apenas con 27 años empezaba a ser relevante, se avecinaba su prime y vaya prime. En el torneo Apertura del mismo 2011 fue el segundo máximo anotador del campeonato. Hizo 10 quedándose solo a un gol de Iván Alonso. Dirigido por Benjamín Galindo y como siempre haciendo una liguilla de ensueño.
3 goles, 3 asistencias, pero también, como siempre, perdiendo en la final. Ahora cayendo con los Tigres de Lucas Lobos, de Mancilla, del Tuca Ferretti. Con León, final por el ascenso, perdida. Con Monterrey, 2 finales perdidas. Con Santos ahora, 3 finales perdidas. De momento, solamente un trofeo. Llegamos ahora sí al 2012, a su año, a su prime. En el verano tendría los Juegos Olímpicos, a los cuales ya tenía asegurado su puesto. Y en Santos el título que cada vez se veía más cercano. 2010 finalista doble vez, 2011 finalista, y así arrancaba el Clausura. Decir prime me parece es poco. Un terror tremendo enfrentarlos, ya que se sabía que el número 24 en punta siempre te vacunaría. Como clientes favoritos, las Chivas, Monterrey, Tigres, América, en fin, los grandes. Con Cristian Suárez o Darwin Quintero alcanzó el que me parece ser su mejor torneo. Hubo un partido ante el San Luis en donde se despachó con 4 goles. Y nos vamos directo a la liguilla. Cuartos de final contra Chiapas. En la ida, gol y asistencia. En la vuelta, gol para meterse a las semis. Como rivales, los Tigres, los vigentes campeones, los que les ganaron esa final. 1-1 del Volcán, y en el TSM, terribles noticias. 2 goles tempraneros de los felinos. Estaban 1-3 abajo, contra las cuerdas, prácticamente muertos, y entonces Oribe, cepillo mágico, cepillo de oro. En medio de la desesperanza tiraba al arco de Enrique palos una y otra vez, hasta que finalmente de cabeza el descuento. Incómodo, sin tener muchas posibilidades, tomando el balón y de regreso al centro del campo. Era el minuto 87 y solo una jugada más tarde, Darwin para Oribe, y de zurda al ángulo, golazo. Gol de Oribe, gol de remontada, gol de volver a la final, un doblete milagroso. Al 86 estaban contra las cuerdas muertos, y ahora, gracias a él, a la gran final. Volvían a instalarse en los últimos 2 partidos del torneo, y como rival el Monterrey. Y ante ellos era un duelo triplemente especial. Primero, por esa final del 2010 en la que cayeron. Segundo, porque es el ex equipo de su estrella, del número 24. Tercero, porque solo un mes atrás se enfrentaron en otra final, en la de Conca Champions, y el Chupete, como siempre, sacó a bailar a Osvaldo Sánchez para que los de Vucetich salieran campeones. Aparte de todo, en el TSM Corona, en su casa. Así que vendría una batalla más que importante para los guerreros, su revancha. La ida fue en el Tecnológico de Monterrey, donde tenemos uno de mis goles favoritos en su carrera. Un trazo larguísimo de Marc Rosas, recepción de espalda, y al darse la vuelta, ¡pum!, zurdazo al ángulo, golazo. Golazazazo de Oribe desde fuera del área, ejemplificando el tipo de delantero que es. El que te juega solo, el que puede estar de espaldas, el que impacta desde lejos con la zurda, la diestra, siempre en momentos importantes. La ida estaba por ser de ellos, sacaban ventaja de visita hasta que Baloy le cometió un penal al Chupete Suazo y él la mandaba a guardar, dejando todo para la vuelta en el TSM Corona, donde por fin se les dio, donde finalmente el fútbol fue justo con Oribe y sus Santos. Achita Ludueña convirtió el primero, y no se podría firmar un campeonato de este cuadro sin gol de Oribe, sin un gol de su cepillo, batallando en medio de una defensa férrea con una jugada claro del gran Achita, de zurda, gol. Gol del delantero matador, aprovechando cualquier ocasión. Santos 3-1 arriba en el global. De Nigris quiso meterlos en el partido, sembrar miedo en los laguneros mismos, que finalmente resistieron a la presión. A diferencia de lo que sucedió en esos penales con Toluca, o de todas esas ocasiones que cayeron en esta misma ronda, por fin se les daba. Una auténtica malaria la que vivieron. Fueron 4 finales seguidas perdidas, hasta que aquí el maestro Galindo los devolvió a la gloria. Hasta que esos goles del eterno Oribe, del nuevo Jared, los llevaban a ser campeones del Clausura 2012. Campeones del fútbol mexicano. Y como llegamos al verano, viene Londres, el viaje a Europa para tener los Juegos Olímpicos. Se incorporaba como campeón, como uno de los mejores jugadores, si no es que el mejor jugador de toda la liga, a los 18 hombres del Flaco Tena. Refuerzo junto a Salcido y Chuy Corona. Acompañado estaría en el ataque por Gio Dos Santos, por Marquito Fabián, Javier Aquino, resguardado atrás por HH o el Chatón. Esperanzados en traer medalla, en conseguir un bronce, algo que sería histórico y único para nuestra nación. Y como algo que se vuelve tendencia en él, en su carrera, es tener una adversidad superada, es cerrar bocas, es sorprender. Y esta sorpresa, esta adversidad superada empezaba con los partidos preparativos, en los que no se les veía nada.
Nada de nada. Llegaban a la Villa Olímpica, ahora sí a los Juegos Olímpicos, y primer duelo con los surcoreanos, empate a ceros. Mal y de malas el tri del flaco. Críticas, dudas, decepción. Parte de lo que a él le gusta, con lo que él sabe lidiar y ante lo que él se crece. Ya que en el segundo duelo, donde podrían quedar eliminados, asistió para que Gio hiciera el primero y él provocó el penal para el segundo tanto, con el cual se llevaban 3 puntos. Aún así, podrían caer eliminados si no vencían a Suiza en el tercer partido, y él convirtiendo el gol del triunfo, el de la clasificación, robando el balón dentro del área, infalible en la misma. 1-0 para llegar a los cuartos de final. Si te está gustando esta crónica, te invito a que te registres en Stake. Es nuestro patrocinador oficial, el único que tenemos en Padigol, y aparte, si juegas 400 pesos, ellos te dan 400 de vuelta. Me sirve de mucho a mí y también te puede servir de bastante a ti. Regístrate, te dejo aquí abajo el link. Donde poco a poco se empezaba a sentir esa posibilidad de éxito, esa esperanza de medalla. Se empezaban a despejar esas dudas que se tenían. Todo el país ahora se paralizaba cuando la sub-23 tuviera partido. Se difundían imágenes de la convivencia dentro del grupo y esa motivación a tope. Llega entonces el primer partido eliminatorio, Senegal. Los africanos, que siempre son rápidos, que son siempre potentes físicamente y que contaban con un jovencito explosivo, Sadio Mané. Y aunque hubo sufrimiento y hasta los tiempos extras tuvieron que llegar, Gio y HH se encargaron de meterlos en las semifinales, a un pasito, a solo un duelo ganado de asegurar medalla. Lo empezaron perdiendo con los japoneses. Se sintió ese auténtico miedo, ese mismo sentimiento de los mundiales, del jugamos como nunca y perdemos como siempre. Pero no, estos jovencitos y estos 3 refuerzos maduros, Corona, Salcido, Peralta, tenían una mentalidad diferente. Era un grupo diferente, una calidad superior a la de los nipones, y Marquito con un cabezazo lograba empatarlo. Oribe tocó la cima de la idolatría haciendo un gol de crack, un golazazazo al ángulo con el cual se sentía. Se vibraba el pase a la final, el asegurar medalla, el mínimo tener la plata, y la confirmación llegaba a través de un grandísimo tanto de Javier Cortés. México hacía historia, México aseguraba medalla, la primera en todo su haber en esta disciplina. Estarían un sábado 11 de agosto del 2012 en Londres, en Wembley, buscando la gloria eterna. Y aunque en programas de televisión, en las calles o entre amigos se conformaban con la plata por el rival que estaría enfrente, porque eres a Brasil de Neymar, de Thiago Silva, Marcelo, Oscar, Hulk, el flaco Tena tenía otros planes. Bueno, pongan atención. Juegan en Brasil los mismos que jugábamos en la Villa, es decir, 3 volantes de recuperación. ¿Por qué? Porque lo respetan, carajo, porque saben que no nos puede dejar jugar, porque saben que somos un equipo fuerte. Ahí están las marcas, atentos a las marcas. Los primeros minutos, importantísimos. No entramos a ver qué pasa en estudiar al rival, a ser los protagonistas, a tener la pelota, partiendo del orden, atacarlos. Primeros minutos enchufadísimos, que nos sientan. Recuerden que somos muy respetuosos fuera del campo, dentro del campo. No respetamos a nadie, llámese como se llame, con todo el balón y lo atacamos, le metemos goles. Hoy es un gran día, señores. Haré un gran torneo. Hoy lo vamos a cerrar bien. ¡Vamos, vamos! Saltaban a la cancha más sagrada de este deporte, a la catedral del fútbol, motivados como nunca antes, y en la primera jugada... Oribe Peralta, primer importante, Oribe, ¡gol! ¡Gol! La actitud, la concentración, la presión alta brindaba el primer tanto, antes de cumplirse incluso el primer minuto. El país entero atento y ahora ilusionado, afónico por gritar ese mágico gol del Cepillo. El tiempo fue transcurriendo y cada vez se les notaba mejor. Estuvieron muy cerca de ese segundo. Marquito Fabián a punto de, y fue él mismo quien tomó la pelota en un tiro libre, teniendo en mente a quién serviría. El centro, remate, Oribe, gol. ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! ¡Gol! Oribe Peralta, el máximo ídolo, el referente, la figura, el hombre de la semifinal, el hombre de la final. El refuerzo estrella, el que marcaba al inicio y cerca del final, dejando a punto del oro para México, entonándose en Wembley el cielito lindo, abandonando el campo al cierre del partido portando el sombrero. Y a pesar de ese sufrimiento de los últimos momentos con el descuento de Hulk o el cabezazo de Oscar, la ventaja que dejó servida el delantero de Santos no fue desperdiciada.
México se coronaba campeón de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, haciéndolo de una forma espectacular, ante el mejor rival posible, en el mejor escenario posible, entonándose nuestro himno nacional, poniendo el nombre de nuestro país en lo más alto. Hablar del nivel de idolatría que alcanzó el número 24 es imposible. Oroibe se le conocía. El Cepillo invadía todas las redes sociales. El hermoso Peralta ahora era su apodo. Se analizaba su carrera como un tremendo ejemplo de resiliencia, de nunca rendirse, ya que peleó y peleó hasta encontrar titularidad, y a sus 28 años finalmente alcanzaba el éxito, la fama nacional, las constantes convocatorias con la selección, incluso las ofertas millonarias por parte de los clubes ricos, y él se aferraba a quedarse en Santos, donde ahora sí se le consideraba el nuevo Jared Borghetti, donde iba superando escalones para llegar a ser uno de los mejores jugadores en su historia. No pudo conseguir más trofeos ni volver a jugar finales. Eso sí, una Copa Libertadores y dejar una buena base con Caixinha para éxitos posteriores de los guerreros. Mientras seguía inflando sus números en la comarca, siempre considerado para la selección. Eran momentos grises de los cuales se recuerda esa salvación de Estados Unidos para ir al Mundial. Se habla siempre de las fallas del Chícharo, de los errores del Chepo o de Vucetich, y cuando hay aciertos solamente se menciona esa chilena de Raúl, pues pocos recuerdan que en esos partidos críticos quien no erraba, quien siempre aparecía, era él. Contra Panamá se habla solo de la chilena de Raúl. El resultado fue de 2-1 y el otro tanto cortesía suya. Y ante Costa Rica, en el duelo clave, el único que pudo marcar, él mismo. Esto hacía que cuando México se salvaba y se metía al repechaje, el nuevo mandamás, el Piojo Herrera, le diera la confianza y la titularidad para tenerlo como estrella en el repechaje. Y ante Nueva Zelanda me parece que llegan sus mejores momentos, su punto cumbre. La ida en el Azteca, en la que generó una dupla tremenda con el carrilero por izquierda Miguel Arturo Layún. El primero a centro raso, aprovechándola como solo él sabe. Oribe, gol. ¡Gol de México! ¡Oribe! ¡Você Deus do futebol, doctor! El dios de este deporte es Oribe. Oribe para presidente de la ONU. Oribe para dueño del planeta. Oribe eres el crack, el genio. Tú nos llevas a Brasil, tú solo, Oribe. Tú solo, los demás no. Tú, Oribe, tú. Y del segundo, ¿qué decir? Oribe, gol. ¡Oribe! Eres el mejor delantero que ha existido en este país. ¡Qué Hugo! Oribe, Dios mío, Oribe. Eres Dios, Oribe. No puedo, ya no sé qué más decirte. Entre la narración de Martinoli y la complejidad del cabezazo, quedábamos anonadados, asombrados, fascinados con su rendimiento, eso en la ida. Pues al viajar a Oceanía, a Nueva Zelanda, súmenle a la cuenta 1, 2 y 3. Parte fundamental del proyecto del Piojo Herrera para el Mundial de Brasil. Recibiría su primer convocatoria esta justa a sus 30 años, en lo que parecía ser ya la parte final de su carrera, pero él seguía en su prime. Seguía siendo objeto de deseo de todos, y fue justo antes del verano, antes del torneo más importante de todos, donde Grupo Orlegui ya no resistió más a esas ofertas. Lo terminaba vendiendo. Terminaba tras 8 largos años su etapa con Santos Laguna. Oribe Peralta se vestiría de azul crema. Se convertiría en jugador de la América por la altísima cifra de $10 millones. La venta más cara de un jugador mexicano en Liga MX hasta ese momento, aparte pagándole $2,5 millones por año de sueldo. Así que con mucha ilusión por cambiar de rumbos, por cobrar esas cantidades de dinero tan grandes, llegaba a Brasil, el viaje a su primer Copa del Mundo. En un tricolor repleto de delanteros, de atacantes potentes, convocados Alan Pulido, su persona, Raúl y el Chícharo. Un delantero del América que se iría al Atlético, el otro a punto de convertirse en jugador del Real Madrid, y el titular, el viejito, Oribe Peralta. Primer duelo ante Camerún y dice ser este su mejor gol, su mejor recuerdo. Un rebote que mandó a guardar en un partido complejo por el clima, por la humedad, por la tormenta en Natal. México ganaba 1-0, se llevaba los primeros 3 puntos, todo gracias a su tanto. Titular ante Brasil en ese memorable e icónico encuentro con las atajadas de Ochoa. Y claro, titular también contra Croacia para cerrar el grupo. Él demostrando su soltura al frente, no solamente siendo un rematador, sino que también un asistidor. Armó esa gran jugada que cerró con el gol del Principito para clasificarse a los octavos.
donde llegó esa maldita pesadilla con Holanda, viviendo en primera persona el golazo de Giovanni Dos Santos, ilusionándose como lo hicimos todos nosotros. México del Piojo Herrera con personalidad, con mucho carácter, con buen juego, se estaba metiendo a los cuartos de final, por fin llegando al quinto partido hasta que dejaron solo a Snyder en un córner y luego el famoso no era penal. El pisotón de Rafa Márquez, la ejecución perfecta de Huntelaar. México quedando eliminado, con la cara en alto por la forma, con la frustración grande de saber que estuvieron a solo 2 minutos de tumbar a una potencia como lo es Holanda. Pero sin duda, siendo este uno de los últimos momentos, si no es que el último en el que todos, absolutamente todos, nos sentimos orgullosos de los nuestros. Volvió al país para portar la camiseta más importante de la Liga MX. Llegaba al más grande, al cuadro de Cuapa con Tony Mohamed. La adaptación para él no fue un tema. Formó una buena dupla de ataque con el Cangurito Rey, recibiendo balones siempre de Rubén Sambueza y Osvaldito Martínez, líderes del torneo, pasando de Pumas en cuartos, de Monterrey en las semis, llegando a una nueva final. Jugar finales, una constante en él. Ganarlas, no tan común. Las probabilidades bajaban tras caer en la ida ante Tigres en el Volcán, pero el Azteca se llenó de magia y daban la voltereta. Miki Arroyo, Pablo Aguilar y el que mata, el que aseguraba el título, el suyo. Faltaba el del hombre estrella, el del refuerzo de los 10 millones, el 24 americanista. Oribe Peralta hacía gol y así que con solamente 5 minutos de haber llegado a Cuapa, campeón del fútbol mexicano, su tercera estrella en Liga MX. Con los azulcremas, a pesar de que llegó y fueron campeones, no eran las mejores épocas, no eran las eras de bonanza de las Águilas. Cambiaron bastantes veces de entrenadores: Mohamed, Matosas, Sambriz, La Volpe. Eso sí, a nivel internacional, bicampeones de CONCACAF, por lo cual tuvo la oportunidad de jugar 2 mundiales de clubes, y en uno de ellos tuvo que Cristiano Ronaldo ser maravillado por su belleza, por su atracción física, y le daba la vuelta al país esto. Las Águilas no terminaron por cuajar con ninguno de estos entrenadores, con cambios constantes de atacantes o de compañeros suyos: Darwin Quintero, el Rifle Andrade, Pipa Benedetto, Chino Romero. Podríamos decir que el único que se salvaba era él, sacrificándose en muchas ocasiones, teniendo que llegar a jugar a veces hasta como un volante. Eso sí, siempre ídolo, siempre respetado, siempre marcándole a las Chivas y hasta el gafete de capitán recibía. En el año del centenario Águila, en 2016, llegó de nueva cuenta una final. Estuvieron a punto de vencer a los Tigres, a quienes ya lo habían hecho un par de años atrás, y ahora no. En Navidad les tocó la mala fortuna de ese cabezazo de Dueñas y los penales atajados por Nahuel para tener un subcampeonato más. Y mientras el tiempo pasaba, solamente era cuestión de que él decidiera cuándo decir adiós. Su carrera más que completa: campeonatos de liga, de CONCACAF, mundialista, medallista olímpico, es más, hasta repitió en las siguientes olimpiadas como refuerzo. Era un seleccionado habitual. Fue a la Confederaciones del 2017, ganó Copa Oro y él firme, seguía marcando, seguía rindiendo. Volvió a su América el entrenador que lo llevó a su primer Copa del Mundo, el Piojo Herrera, y con él otra más, otra estrella a la cuenta. Otro trofeo, portando el gafete en el brazo, venciendo al Cruz Azul, cargando junto con su amigo Paul Aguilar el título de los mejores en Liga MX. Como veterano, como referente, como auténtico ídolo americanista. Pudo vivir su segunda Copa del Mundo en Rusia, donde solamente se le dio 1 minuto a lo largo de los 4 partidos. Y ahí es donde él ya empezaba a pensar en su familia, en su tranquilidad más allá de lo económico. Le pidió al América que lo traspasaran. Se contactó con la directiva de Santos buscando su regreso, moción negada. Le rechazaban su intención, no lo dejaban salir ahí, lo aguantaban hasta el año 2019, cuando ya tenía las 35 primaveras cumplidas y sin avisarle a Chivas, al clásico rival, dejando un sabor de boca amargo en el América porque se iba con el enemigo, pero él nunca lo pidió ni lo quiso. Eso sí, le daría un cierre hasta cierto punto romántico a su carrera, ya que volvería al primer lugar donde le dieron oportunidades, a uno de los primeros equipos que confió en él. Lástima las formas, ya que con el rebaño, en ese intento de Peláez de formar unas super Chivas con Alexis Vega, con Antuna, el Canelo, Chicote, Macías, el Pollo, nunca encajó ni tampoco funcionó en lo absoluto. Ese Oribe infalible desapareció. Ahora era casi imposible el verle anotar. Se perdía unas que no te podías entender. Pasó 2 años en la Perla Tapatía, donde solamente hizo 1 gol en Liga MX, solo 1.
Y fue en el 2021, a sus 37 años de edad, que colgó los botines, que le dijo adiós a una carrera espectacular, como leyenda santista, leyenda americanista y de la selección, qué decir, de lo mejor en toda su historia, por los olímpicos, porque es de los pocos hombres que ha marcado en un mundial, por la cantidad de torneos jugados, por esos momentos oscuros entre las eliminatorias y repechaje, donde solamente él nos salvaba, donde se convirtió en estrella, en figura, en admirado, en una auténtica leyenda. Al poco tiempo fue condecorado por la directiva de los Santos con una estatua a las afueras del TCM, de su casa. Escribió un libro, ha contado su historia buscando impactar nuestro juego de una forma distinta, no siendo ese típico rol del exfutbolista que se hace comentarista. Él quiere ayudar de la misma forma que fue impulsado, con institutos, con centros de formación, ya que si los clubes deciden desperdiciar sus fuerzas básicas, echar a perder a los jóvenes, pueden existir otras formas. Así fue aprendiendo él, así fue criado, así llegó y así también quiere enseñar. Porque Oribe, sin el apoyo del CECIFUT, nunca hubiera triunfado. Fue un hombre persistente, fue un hombre que luchó, que intentó renunciar, que tuvo que irse al ascenso, que cambió de casa en muchas ocasiones, estando en el norte en Monterrey, en Santos o en el sur en Chiapas. Mandado a préstamo para una Libertadores y ni jugar. Llegar a Torreón pensando que sería ídolo y fue abucheado. Y de pronto la motivación interna, su sacrificio y su esfuerzo cobraba vida. Cuando todos pensábamos su carrera poco a poco se apagaría, fue todo lo contrario. Brillando en Juegos Olímpicos, en selección, en el América con sus Santos, en una Copa del Mundo, situándose a un lado de los mejores y siendo visto por ellos como Cristiano Ronaldo, dejando un legado grande en nuestro balompié, un auténtico ejemplo, un modelo a seguir, una historia larga, interesante, espectacular. El delantero Cepillo, el hombre de oro, el hermoso Oribe Peralta Morones.